Bueno, dejamos atrás ya la tertulia y vamos a la entrevista. Vamos a rematar este viernes la semana desde el punto de vista informativo. Lo vamos a hacer, yo creo que de una manera absolutamente excepcional, saliéndonos un tanto del circuito de la política, aunque tiene cierta relación, naturalmente, ahora lo van a entender. Y hablando con una institución, además nos da muchísimo placer hacerlo porque vamos a iniciar conversación con el doctor Domingo de Guzmán, doctor en geriatría, director del Hospital Insular hasta hace menos de un mes y desde hace 40 años, es decir, ha dedicado toda su vida profesional al Hospital Insular, lo ha visto desarrollarse hasta lo que es hoy. Vamos a hablar con él y bueno, yo supongo que ya todos en casa pues estarán muy contentos de poder escuchar y ver una entrevista de este cariz alejado de la cosa esta política. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas bienvenido tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos este ratito. Nada, gracias a nosotros a y a toda la gente que nos ve. Bueno, ¿qué tal lo lleva? Hace menos de un mes que acudió a trabajar por última vez al Hospital Insular. ¿Qué se siente después de 40 años? Bueno, pues se siente un poquito de... Hay como dos partes ahí. Una parte racional, porque yo había preparado esto bastante, había preparado la jubilación, y la parte racional un poco uno la tiene más o menos estructurada y controlada. Y luego está la parte emocional, la parte un poco de la relación con los compañeros, de cambiar de actividad, y ahí, bueno, pues hay una parte de duelo, ¿no? Que eso sí que habrá que irlo elaborando poco a poco, ¿no? Estoy contento de estar jubilado porque realmente es un trabajo con mucha carga, ¿no? Con mucha intensidad, y me apetecía ya tener un poco más de sosiego, de tranquilidad para otras cosas. Sobre todo en la recta final, porque claro, usted llevaba 37 años y pico siendo director, sí. Ahora hablaremos de las distintas cosas que han ido sucediendo en el Hospital Insular. De repente, cuando ya veía la fecha de la jubilación, viene una pandemia mundial. Sí. En un lugar, el Hospital Insular, especialmente sensible por cuanto los usuarios es gente de avanzada edad. ¿Qué pensó cuando le venía todo esto a 10 minutos de terminar su labor profesional? Pues casi no te da tiempo a pensar nada, ¿eh? Y de repente te ves metido en una vorágine tremenda. Las primeras noticias que llegan son terribles, ¿no? De las noticias que venían de la península, de centros de mayores, de la mortalidad de este tipo de pacientes. Y de repente pues tienes muy pocos recursos materiales de conocimiento, porque era una cosa totalmente nueva. Y bueno, estos 2 años han sido unos años duros, porque la responsabilidad nuestra y ver a los compañeros en el otro hospital cómo sufrían, cómo se lo pasaban mal, cómo ha habido que dar la vuelta prácticamente a todo el hospital Dr. José Molina Orosa para alojar en aquellos primeros meses del año pasado a la cantidad de casos que hubo, la UBI desbordada, o sea, todo ese estrés lo vivimos muy directamente, porque estábamos integrados, somos una sola entidad, el Servicio Canario de la Salud, la gerencia, y a nosotros nos tocaba esa parte, ¿no? Esa parte más. Además tuvimos un brote al principio en una residencia aquí, que nos encomendaron a nosotros el trabajo ahí de control y de atención a los pacientes de la residencia, y ha sido en 2 años un poquito intenso, sí, desde luego que sí. Muy buenas tardes, yo me sumo a ese agradecimiento, ¿no? Que nosotros también agradecemos salir un poco de ese mundo también político y demás, y meternos en estos asuntos tan importantes también, ¿no? Dentro de esto que está comentando justamente, no me gustaría empezar por el peor momento, ¿no? de toda su trayectoria, pero quizás acabemos con el más feliz también, pero ¿podría ser uno de los peores momentos dentro de su trayectoria profesional en el Insular esto de la pandemia? Sí, yo indudablemente diría que sí, porque ha sido tener que darle la vuelta a todo. O sea, de repente hay que suspender consultas, hay que suspender hospital de día, hay que prohibir las visitas, hay que cambiar, hay que atender a los familiares por teléfono, hay que suspender reuniones, hay que los trabajos de los equipos. O sea, todo eso ha habido que desmontarlo todo cosa a cosa o elemento a elemento. Y luego volverlo a montar otra vez de una manera adaptada a la situación de la pandemia, a las condiciones de la pandemia, ¿no? Y prácticamente de eso estamos saliendo. O sea, realmente pues el cuidado dentro del hospital es muy grande, ¿no? Hay que trabajar con mascarilla FP2, hay que tener una serie de trabajar con equipos de seguridad, y se ha podido reconstruir todo eso en los últimos 6 meses, casi en el último año,
pues de una manera diferente, o sea, ha habido que cambiarlo, hacerlo, reconstruirlo de una manera diferente, ¿no? Para volver a retomar un poco la normalidad un poco de la vida, de la atención en el hospital. Puede que el cambio inmediatamente anterior y que también causó, digamos, bastantes reajustes, aunque de otra índole, administrativos y demás, haya sido la asunción por parte del Servicio Canario de Salud del Hospital Insular, después de una larguísima espera, conversaciones, promesas, parecía que a punto, lo dejábamos, etcétera, etcétera. Por fin se culminó ese cambio. ¿Qué supuso eso? Nos integramos en el Servicio Canario de la Salud, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, el 1 de enero de 2019. Y bueno, era un trabajo, un cambio que por una parte muy deseado, difícil porque mucha gente tampoco lo veía, había dificultades de todo tipo, pero finalmente pues ese cambio se hizo el 1 de enero, la integración se hizo el 1 de enero de 2019 y ahí hubo que hacer muchos cambios, pero fueron cambios que yo creo que fueron mejorando, realmente era para mejorar, suponían un esfuerzo, pero también era una mejora muy importante de la asistencia. El más importante era, yo creo, el adaptarse a los sistemas de nuevas tecnologías que tenía ya el Servicio Canario de Salud implantadas y que teníamos nosotros que un poco trabajar con ellas, ¿no? Pero eso, por un lado, era un esfuerzo de aprender o de trabajar con esos programas, pero tenía una gran ventaja, que es que la atención a los pacientes mejoraba mucho, ¿no? Porque la historia clínica era una historia clínica única, se podía ver un poco cada episodio de los procesos de enfermedad de los pacientes, estuvieran donde estuvieran, y esto para los médicos, por ejemplo, para las enfermeras era un cambio importante. Luego también hubo una mejora en el equipamiento. En estos 3 años se ha mejorado mucho el equipamiento del hospital y sobre todo una mejora en la plantilla. O sea, realmente yo creo que la integración en el Servicio Canario de Salud ha sido una integración feliz y bueno, ha supuesto trabajo, pero a cambio hemos obtenido un hospital con una atención mejor y al final, bueno, que los pacientes estén mejor atendidos también. Claro, es que caminando unos pocos años más aún hacia detrás, ¿no? Cuando usted entra en el Hospital Insular, yo imagino que efectivamente, como comenta, ¿no? Hemos evolucionado muchísimo, afortunadamente. Yo imagino que todos estos momentos tan complicados como pudo ser el de la pandemia o cualquier otro puntual en el Hospital Insular, pues desde luego que no se hubiese podido atender como se ha atendido, precisamente si hubiese sido las cosas como en aquel entonces, sí, ¿no? Yo creo que hubiésemos tenido muchísimas dificultades, las dificultades se hubiesen multiplicado. Yo no me imagino estar fuera de ese un poco estructura protectora que ha sido el Servicio Canario de Salud, que tiene recursos de todo tipo, es decir, porque hay equipos muy especializados en cada elemento, en cada parcela: salud pública, prevención, infraestructuras, informática. No es que el Cabildo no lo tuviera, es que el Cabildo no es una entidad especializada en sanidad. Entonces el Cabildo es una administración con muchos departamentos, una administración generalista, y nosotros era un pequeño departamento dentro de la administración del Cabildo. En cambio, dentro de la estructura de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, pues estamos dentro de una estructura especializada en atención sanitaria, ¿no? Y eso implica tener muchos recursos a mano para resolver los problemas de cada día. Y ese salto que, en fin, ya se ha comentado que ha sido muy positivo desde todos los puntos de vista, llevó aparejado, es una pregunta, a partir de una percepción personal, también es verdad, y ahora le cuento por qué, una pérdida de ese contacto estrechísimo entre el Hospital Insular y el conejero y el habitante de Lanzarote, bueno, pues que se reflejaban las consultas a doctor Benítez, en las consultas a Peña, en ese trato cercano y cálido que podía haber entre un hospitalito nuestro y la ciudadanía. Hombre, nosotros hemos procurado que ese cambio no se note, que las ventajas que tenemos del Servicio Canario de Salud sean para mejorar la atención, ¿no? También es verdad que los años pasan y las cosas van cambiando, claro, y que nos ha tocado por medio de una pandemia también, que le ha puesto todo de patas arriba y es que ha habido que prácticamente reconstruirlo otra vez. Pero nosotros seguimos percibiendo ese cariño de la gente por los detalles que tienen, los agradecimientos que te dan, los comentarios que te hacen. Yo creo que eso seguimos intentando mantener una atención cercana, ¿no? Como supongo que te lo intentan todos los servicios sanitarios.
Fíjese, claro, es que aquí estamos ante un salto generacional importante. Yo hablo del doctor Peña como padre de usuarios, sí, y aquí tenemos una usuaria. Usuaria total. Usuaria total de Peña, o sea, una porque muchas veces lo hemos hablado. Peña, sí. Sí, totalmente. Yo no sé cómo ha sido de fácil o de difícil avanzar en todo este proceso. Pues no sé, imagino en cuanto a colaboración, en cuanto a voluntad, también evidentemente tiene que haber voluntad política siempre en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido de fácil o de difícil avanzar en todos estos aspectos de modernización, de evolución hacia el trato en cuanto dentro del Hospital Insular? Bueno, tú te refieres a la época de la integración, el Servicio Canario de la Salud, te refieres. Hombre, ha requerido un esfuerzo por parte de la plantilla, ¿no? Un esfuerzo en el sentido de adaptarte a maneras de trabajar diferentes. Sobre todo es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero tú sabes que las nuevas tecnologías cuestan un esfuerzo al principio para ponerte un poquito al día, pero luego son una herramienta muy útil, ¿no? Y eso al final lo acabas valorando, los profesionales lo acaban valorando. Bueno, tiene la otra parte, que es que lleva mucho tiempo también. A veces se dice que las nuevas tecnologías vienen para facilitarnos las cosas, a veces no llevan bastante tiempo y a veces hay necesidades de plantilla mayores porque tienes nuevas tecnologías, pero también la seguridad, el control, los registros, la historia clínica, todo eso es mucho más completo también, con lo cual las mejoras pues son importantes, ¿no? Yo diría que es un esfuerzo que luego tú le ves un poco la parte buena enseguida, ¿no? Usted se doctoró en geriatría, ¿no? Yo tengo el doctorado realmente es en medicina. Sí, hice mi tesis doctoral sobre un tema aquí en Lanzarote. Y luego, ancianos en Lanzarote, una perspectiva social. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 94. 94. Y luego tuve la especialidad de geriatría. Y esos ancianos en Lanzarote, una perspectiva sociosanitaria escrita en el año 94, se ha ido convirtiendo en realidad, y en el año 2022 dices tú, oye, pues mira, aquello que anhelábamos en el 94, pues más o menos... Hombre, han cambiado mucho las cosas, sí, porque yo recuerdo un panorama donde solo para la atención a las personas mayores existía el Hospital Insular y no había otra cosa. Ahora tenemos una red de residencias, hay una red de centros de día, hay programas de atención para las personas con Alzheimer, no existían en un momento determinado. Nosotros creamos el primer programa de atención para personas con enfermedad de Alzheimer, con demencia. Todo esto ha ido cambiando, la sociedad ha ido creciendo, ha ido mejorando, ha ido enriqueciéndose los servicios y han sido muchos años, ¿no? Y todo esto es lo que se ha hecho, y considera que todavía queda por avanzar en este aspecto, que queda por hacer. ¿Hay algo que usted diga, pues oye, pues falta todavía pues incidir en este punto hacia la atención a los mayores? Indudablemente, sí. Yo te diría que, por ejemplo, faltan plazas residenciales, pero no solo eso, porque ahora mismo la tendencia en todo el mundo es buscar servicios de cercanía más cercanos a las personas mayores, intentar que ellas estén en su domicilio todo el tiempo posible con apoyos externos, ¿no? Desde comida a domicilio hasta centros de día de proximidad, cercanos, pequeños centros de día en cada pueblo, en cada barrio. Esto sería lo interesante. Es una pena que, por ejemplo, una ciudad tan grande como Arrecife no tenga un centro de día, al menos, ¿no? Que no tenga espacio para una residencia. Es decir, estas cosas son temas que están ahí, que siguen. Las necesidades nunca se terminan, ¿no? Y todo se puede mejorar, está claro. A lo largo de esos 40 años, bajo su dirección en el Hospital Insular, se ha creado la unidad de ayudas, la unidad de media estancia, el hospital de día geriátrico, la residencia de mayores de alto requerimiento, el centro de actividades naturales y acompañamiento ocupacional útil y la unidad docente de geriatría, que fue la primera, ¿no? El primer centro docente. ¿Qué es lo más relevante de todo esto que acabamos de contar? Entre otras cosas, aquello que dijo, un salto cualitativo importante. Sí. Hombre, también yo tengo que decir que todo eso ha sido labor de un equipo muy grande de personas, y son personas que, pues unas están, otras no están. Ha habido gente que ha ido y ha venido, otras que se han quedado, profesionales nuevos que se han incorporado. Es decir, esto no lo podemos personalizar porque es una labor de un grupo muy grande de personas. Por eso he dicho que bajo su dirección. Yo creo que la clave es haber establecido desde el principio como una visión, ¿no? De las cosas, de lo que debería ser el Hospital Insular, qué podría aportar, y convertir un centro que tenía una visión casi asilar de la atención en un centro moderno, ¿no? El crear cada uno de esos departamentos no es un capricho, responde a
a desarrollar estructuras que fueran útiles para las distintas fases de enfermedad de las personas mayores, ¿no? La persona mayor puede ingresar por una enfermedad aguda, pero luego pasa por un requerimiento de atención rehabilitadora o de recuperación funcional durante un tiempo. Eso se puede hacer o bien en el hospital o bien en el domicilio si hay apoyo suficiente viniendo a hospital de día de geriatría. Para eso están las camas de media estancia también. El CANTU, el Centro de Terapias Ocupacionales Útiles, fue una idea para atender a las personas con demencia, que en ese momento no había estructuras para hacerlo. Y la unidad docente de geriatría también fue una idea que estaba ahí sobre la mesa desde el principio, ¿no? Nosotros planteamos esto es un expediente administrativo que hay que plantear en el Ministerio. En ese momento había solo 14 unidades en toda España. Nosotros fuimos no sé si fue la 15 o la 16, ahora hay como 40 y pico. Y sigue siendo la única que hay en Canarias. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos capacidad para formar especialistas en geriatría, médicos especialistas en geriatría. Como 20 promociones ya, casi, sí, por lo menos, sí, 18, 20. Se han formado entre 15 y 16, ahora no recuerdo muy bien, sí, porque algunos han fallado, algunos años han fallado. En este momento ahora se forman dos residentes, 2 médicos al año y 2 enfermeras al año, o 2 enfermeros en la especialidad de geriatría, porque la unidad pasó de ser una unidad docente de geriatría a una unidad multiprofesional. De todos modos, yo imagino que ahora, una vez que ya sale del hospital insular de algún modo, como bien dice, esa parte emocional, imagino que hay que trabajarla poco a poco, ¿no? Es como una especie de duelo, como bien comentaba. Yo imagino que siempre mantendrá algún, bueno, no sé cómo decirlo, algún lazo, algún contacto, ¿no? Aún así, o que seguirá manteniéndolo de momento con el... Sí, hombre, el vínculo con las personas está ahí, va a seguir, está claro, sí. Y que por cierto, ¿quién queda ahora al frente? De momento está la doctora María Dolores González. Hay una residencia, la Residencia de Respiro Familiar de Enfermos de Alzheimer, que lleva su nombre. ¿Eso cómo se gestiona? Pues fue una sorpresa para mí, porque fue una decisión del Cabildo, yo la agradecí muchísimo, yo creo que ante estas cosas la única actitud es el agradecimiento, y bueno, ahí está, cumpliendo su función. Digo, pero que hay que regular un poco, en fin, esa cosilla que tenemos todos dentro, ¿no? Que en muchas personas carecen de ella. Yo intuyo que usted es de esas personas, egos, vanidades y todo este tipo de cosas. Eso ya se deja atrás hace muchos años, ¿no? Bueno, supongo que todos tenemos debilidades, ¿no? Debilidades y fortalezas, como todas las personas, sí, claro que sí. Y considera que ya no solo desde, pues en este caso desde los centros sanitarios y demás, sino pues las residencias, desde las propias instituciones, de los propios ayuntamientos y demás, que se está evolucionando también en ese trato hacia los mayores, en depositar pues más recursos, ¿no? Al final. Yo creo que sí, que los ayuntamientos se están implicando. Alguien podría decir, ¿deberían implicarse más? Pues probablemente. Pero, por ejemplo, ¿en qué pueden hacer los ayuntamientos de bueno para las personas mayores? Pues las actividades recreativas están claras, yo creo que eso ahora ya no se discute, pero por ejemplo los programas de envejecimiento activo, eso es un tema que está ahora muy en boga, porque lo que se trata es de que las personas que se jubilan o que van entrando en una edad de un poco de más pasividad, de menos actividad laboral o física, pues tengan una buena salud. La salud en las personas mayores muchas veces se mide por la fortaleza física y la actividad física aquí juega un papel fundamental, evitar el debilitamiento, la fragilidad, porque en un cuerpo, en un organismo donde hay pocos recursos, pocas defensas naturales, poca reserva, pues las enfermedades van a hacer un daño mucho mayor, ¿no? Entonces, si una persona está sana y aunque tenga 90 años o tenga la edad que tenga, si está fuerte, pues puede vivir una vida muy larga y casi estupendamente hasta el último minuto, por así decirlo. Y de lo que se trata es de que las personas mayores tengan buena salud y no sean dependientes. Es decir, a veces hablamos de la dependencia como una fatalidad que está ligada al envejecimiento y no es verdad. La dependencia es consecuencia de la enfermedad y de la debilidad física, ¿no? Física y mental también, ¿no? Entonces eso no se puede conseguir en el 100% de las personas, pero se puede prevenir muchísimo. ¿Y qué importancia tiene que las residencias de día parezcan barrios de un pueblito pequeño o de una ciudad y no, bueno, pues habitaciones frías con un jardincito para pasear, etcétera? Eso sí, pero bueno, que eso también parece que va cambiando, ¿no? Sí, eso está cambiando también, porque ahora las residencias se están haciendo
cuando son, claro, aquí hay un tema de, una residencia pequeña es lo ideal, pero también el coste económico es elevadísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora mismo? Hacer residencias de tamaño no demasiado grande, o sea, de tamaño intermedio, que económicamente sean viables, pero divididas en unidades, lo que se llama unidades convivenciales, es decir, establecer, por así decir, grupos de personas que tengan una atención propia y una convivencia propia, donde las actividades estén un poco programadas para ese grupo y donde la gente tenga una sensación de pertenecer a un grupo pequeño, como una especie de familia, ¿no? Claro. Y no estar aislado entre cientos de personas que tienen una atención estándar para todo el mundo. Bueno, lo que conocemos como una zona residencial, ¿no? Cuando uno dice, no, yo aspiro a vivir en una zona residencial. Bueno, sí. Pues persona mayor. Sí, de todas maneras hay muchos modelos, ¿no? Hay muchos modelos en el extranjero. También depende de un poco de las características de las personas, porque, por ejemplo, la gente en Holanda a lo mejor es más autónoma o más individualista, y allí los modelos residenciales pues tienen unas características determinadas, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden aprovechar de la gente que va un poco de los sitios que van un poco por delante, ¿no? Bueno. Te estaba recordando también ahora, en fin, no es un recuerdo bueno ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que durante toda esta etapa de pandemia, imagino que también ocurría antes, pero quizás porque ha habido un seguimiento más activo, hemos visto imágenes totalmente desafortunadas del trato, muchas veces en las residencias hacia personas mayores y demás, simplemente porque imagino que también el mensaje que se quiere lanzar a aquellas personas especialmente que están formándose es que tiene que haber una vocación, ¿no? Tenemos el claro ejemplo suyo, que debe haber una vocación y un gusto por el trato hacia las personas mayores. Hombre, yo te aseguro que los profesionales de las residencias, la inmensa mayoría son buenos profesionales, y la atención a las personas mayores es buena. Que haya fallos en un momento determinado, que haya bueno, algún problema en un momento determinado, puede ser, ¿no? Que eso a lo mejor salte a la vista y parezca que es la tónica general, pues no, es un poco injusto, ¿no? Porque realmente hay profesionales que están trabajando muchísimo, trabajan muy bien y lo hacen muy bien y hacen felices a las personas que están ahí, ¿no? Sí. Trabajan junto con las familias y yo creo que ahora mismo las residencias son sitios seguros y agradables para las personas. Yo estoy seguro que la mayor parte de las familias piensan eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha cambiado mucho también el significado de residencia, ¿no? Ahora, pues tenemos que ir terminando. Dígame, doctor, ¿qué es aquello que le quedó por hacer? Aquello que iba usted al despacho del responsable político y cada que iba había uno distinto que esas otras. Pues mira, yo te diré que yo creo que lo que está pendiente ahora mismo, es decir, el Hospital Insular es una institución, es un gran equipo que trabaja en una línea con los objetivos muy claros, pero trabaja en un edificio muy antiguo con muchos parches, por así decirlo. Uno entra en el Hospital Insular y el aspecto que tiene es agradable porque es luminoso, está bien ventilado, está bien mantenido, pero para trabajar es incómodo porque es un edificio que tiene 50 años. Y esto, yo lo he hablado muchas veces con el gerente y él ha puesto mucho empeño en ese tema, y él encargó un plan funcional para el Hospital Insular que está redactado ya, está siendo revisado ahora mismo por el Gobierno de Canarias. En cuanto el Gobierno de Canarias devuelva ese plan funcional con el OK, la Gerencia de Servicios Sanitarios va a encargar un proyecto arquitectónico de reforma del edificio y bueno, en unos años, con suerte, tendremos un hospital como se merece la gente de Lanzarote. No es un hospital para la gente que trabaja allí, también, pero es sobre todo para los usuarios, no para los futuros usuarios. Decía que uno de los últimos planes que había escuchado, no sé si cuadra con lo que usted está contando, es conservar la fachada histórica del hospital, pero inmediatamente después, detrás de la fachada, hacer ya una estructura nueva. Claro, es que el Hospital Insular es un elemento que da identidad a la ciudad, al norte de la ciudad. Si no, concebiríamos el norte de Arrecife sin la fachada y la placita del Hospital Insular. Eso yo creo que para el sentimiento colectivo de la gente es muy importante conservarlo. Es decir, a pesar de que no es un BIC, no es un bien de interés cultural, pero sí tiene elementos arquitectónicos. No, tampoco para que lo sea, seguramente. Iba a decir, qué miedo decir esa palabra. Sí. No, pero además tiene elementos arquitectónicos. Hay una intervención de Manrique, ¿no? Creo recordar, en la plaza. Sí. Hay elementos arquitectónicos ahí que yo creo que son interesantes conservar para el futuro, para las siguientes generaciones. Claro. El resto es un solar muy grande y ahí se puede, con unos arquitectos inteligentes y sensibles, se puede conseguir un hospital insular muy bonito. Bueno, pues doctor Guzmán, muchísimas gracias por haber venido, y yo creo que cuando expresamos la palabra gracias hay un coro de gente diciendo exactamente lo mismo que nosotros ahora mismo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz vida. Muchas gracias, muy amable. Le decía antes que está en plena forma y bueno, espero que le podamos seguir disfrutando aquí también de vez en cuando para hablar de cosas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, cuando quieras. Y muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos tenemos que ir ya, ¿no? Nos vamos de fin de semana. Hasta el lunes será entonces, que pasen también un buen fin de semana y el lunes ya estaremos con otras cosas. Buenas tardes. Thank you.